La historia que nos cuentan en los libros escolares dice que las monarquías terminaron, que el pueblo ahora elige a sus líderes mediante el voto y que la democracia rompió las cadenas de la aristocracia. Pero ¿y si te dijera que las coronas nunca fueron realmente retiradas? Que simplemente fueron escondidas bajo trajes caros y corbatas rojas. En abril de 2026, un documento llegado directamente de los archivos heráldicos de Escocia y confirmado por expertos en nobleza, sacó a la luz una verdad que muchos preferirían mantener enterrada. Durante la visita de Estado del rey Carlos III a los Estados Unidos, investigaciones genealógicas revelaron un vínculo de sangre directo entre Donald Trump y Carlos III. No son solo aliados políticos o figuras destacadas en el escenario mundial. Son primos, descendientes directos de un único linaje de poder que sobrevivió a revoluciones, ejecuciones y guerras mundiales. El ancestro común responde al nombre de John Stuart, el tercer conde de Lennox, un hombre que murió en 1526, pero cuyo código genético sigue dictando el ritmo de las mayores potencias del planeta hoy. Lo que estamos a punto de analizar no es una coincidencia estadística, es el retrato de un sistema que opera en una escala de tiempo que nosotros, simples mortales, rara vez logramos comprender. Prepárate para entrar en el dossier del entrelazamiento de los linajes, donde el ADN es el verdadero pasaporte para el dominio global. Para entender cómo un multimillonario del sector inmobiliario de Nueva York y el soberano de la Casa de Windsor terminan en el mismo árbol genealógico, necesitamos mirar hacia las raíces profundas de las Islas Británicas y de la nobleza europea. Por un lado tenemos a Carlos III, el hombre que esperó toda su vida para heredar el trono de una de las instituciones más antiguas y ricas de la tierra. El linaje Stuart, o Stuart, es el pilar de la nobleza escocesa y británica. María, reina de los escoceses, y los reyes que unificaron las coronas de la isla forman parte de esta red. Por el otro lado, tenemos a Donald Trump, el símbolo del capitalismo estadounidense y del populismo de derecha. La narrativa oficial de Trump siempre ha sido la del hombre que construyó su propio imperio desde cero. Pero lo que pocos mencionan es el origen de su madre, Mary Ann MacLeod. Ella no era solo una inmigrante escocesa común que llegó a los Estados Unidos en 1930, huyendo de la pobreza de la isla de Lewis. Mary Ann cargaba en sus venas el linaje del clan Mackay y de los Sutherland, nombres que en Escocia están profundamente ligados a las tierras altas y a la antigua nobleza que se fusionó con la Casa de Lennox mediante matrimonios estratégicos en el siglo XVI. El ancestro John Stuart fue bisnieto del rey Jacobo II de Escocia. Él era la personificación misma del Estado y de la tierra. Cuando analizamos el rastro dejado por él, vemos que el poder no se dispersó con el tiempo. Se ramificó estratégicamente. Mientras un lado de la familia mantuvo el control institucional en Europa a través de la monarquía parlamentaria, el otro lado cruzó el Atlántico para establecer las bases del poder financiero y político en la mayor economía del mundo. Este fenómeno no es aislado. Forma parte de una malla genealógica que conecta a presidentes estadounidenses, magnates de Wall Street y la realeza europea en una red de influencia que ignora fronteras nacionales. Las evidencias no están en foros oscuros de Internet. Están registradas en libros de autoridad máxima como el Burke's Peerage, la Biblia de la aristocracia mundial. John Stuart de Lennox fue un noble de alto rango, y su descendencia fue mapeada por historiadores que no tienen interés en teorías de conspiración, sino en hechos heráldicos. La confirmación de que Trump y Carlos son primos de 15º grado puede parecer un parentesco lejano para el ciudadano común, pero en el mundo de la alta nobleza, esto es lo que llaman conservación de linaje. Documentos revelados en 2026 muestran que el encuentro de estos dos líderes no fue solo diplomático. Fue una cumbre familiar entre ramas de una misma dinastía. El dossier apunta a que la Casa de Windsor siempre mantuvo registros detallados de los linajes que emigraron a las colonias americanas. ¿Por qué importa esto? Te estarás preguntando. Importa porque los críticos de una élite global argumentan que el sistema financiero internacional está controlado por un grupo cerrado de familias que se mantiene en la cima mediante alianzas invisibles. Si volvemos atrás en el tiempo, veremos que casi todos los presidentes de los Estados Unidos poseen vínculos genéticos con el rey Juan de Inglaterra o con el linaje Stuart.
George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt e incluso Barack Obama poseen ancestros comunes con la realeza británica. No es solo Trump, es el sistema. Wikileaks y filtraciones de bases de datos genealógicas muestran que la élite económica mundial practica lo que los sociólogos llaman endogamia social. Se casan entre sí, invierten entre sí y protegen sus linajes para garantizar que la riqueza nunca salga del círculo. En 2026, Trump publicó en su red social sobre este vínculo, validando lo que antes era tratado solo como cotilleo de historiadores. No estaba hablando solo de ADN, estaba señalando autoridad para aquellos que entienden el lenguaje oculto del poder. Aquí es donde las cosas se ponen realmente extrañas y desafían la lógica de las probabilidades matemáticas. Si revisamos la historia de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, veremos un patrón que no puede explicarse solo por casualidad. Existe un estudio realizado por expertos en genealogía que reveló que en prácticamente todas las contiendas presidenciales estadounidenses, el candidato con más genes reales o con el linaje aristocrático más puro fue el ganador. La anomalía de Trump y Carlos es solo la pieza más visible de un rompecabezas que se extiende por milenios. ¿Cómo es posible que, en un país de 300 millones de personas y con una diversidad genética inmensa, los líderes siempre provengan del mismo conjunto genético de hace 1000 años? Si la democracia fuera realmente abierta para todos y el mérito fuera el único criterio, las probabilidades de que esto ocurra repetidamente serían casi nulas. Existe un patrimonio genético de liderazgo que se cultiva de forma invisible. En el caso específico de Trump, la anomalía reside en la velocidad con la que su linaje MacLeod se conectó con la cima de la pirámide en solo 2 generaciones en suelo estadounidense. Algunos investigadores de linajes prohibidos sugieren que ciertas familias son preparadas en estado latente y mantenidas en posiciones de influencia silenciosa hasta que llega el momento adecuado de asumir el escenario público. El reconocimiento de este vínculo en abril de 2026 no fue un desliz de comunicación. Fue una señal para los iniciados y para las otras familias de poder. Un reconocimiento de que él pertenece al club al que la mayoría de la humanidad nunca podrá entrar. Ya no esconden las conexiones. Simplemente esperan que la población esté demasiado distraída con las peleas ideológicas para no darse cuenta de que ambos lados de la moneda pertenecen al mismo dueño. Las implicaciones de esto son sombrías y nos llevan a cuestionar la naturaleza misma de la libertad humana. La teoría más perturbadora no es solo que sean parientes, sino que existe un proyecto a largo plazo para la unificación de las élites transatlánticas. Algunos analistas de geopolítica sugieren que la angloesfera es, en la práctica, una monarquía corporativa disfrazada de repúblicas independientes. El conflicto de ideas surge aquí. ¿Sería esto solo una curiosidad histórica inofensiva o un mecanismo de control biológico y social sistemático? La hipótesis de que el mundo está gobernado por 13 familias principales, los llamados linajes de sangre, encuentra en este ADN común entre Trump y Carlos una prueba material difícil de refutar. Si controlas el suministro de dinero, como hicieron los ancestros de estos hombres a través de bancos centrales y concesiones reales, y controlas la narrativa política a través de los medios que ellos mismos financian, ¿qué le queda al ciudadano común? El choque entre la soberanía nacional y esta fraternidad de sangre es lo que define el gran conflicto de nuestro siglo. Cuando Carlos y Trump se sientan a discutir el futuro del sistema financiero o las nuevas fronteras de la inteligencia artificial en 2026, no están hablando solo como representantes temporales de sus pueblos. Están hablando como guardianes de un legado que se remonta a la Edad Media. Entienden el valor de la herencia acumulada. Saben que los gobiernos caen y los presidentes son reemplazados, pero los linajes permanecen inquebrantables. Algunos sugieren que las guerras son solo disputas internas entre diferentes ramas de esa misma familia por pedazos más grandes del mercado global. Al final, quien pierde es siempre quien está fuera del árbol. Ante todos los documentos y registros heráldicos que hemos rastreado hoy, no hay forma de negar la conexión física entre estas dos figuras monumentales. El ADN no miente, y los registros históricos de la nobleza escocesa son públicos para quien tenga el valor de mirar. Donald Trump y el rey Carlos III son miembros de una élite que se niega a desaparecer con el paso de los siglos. Ya sea una conspiración organizada de milenios,
o simplemente el resultado natural de una clase social que siempre frecuentó los mismos círculos exclusivos. El resultado final para el ciudadano común es exactamente el mismo. La concentración del poder absoluto en manos de unos pocos individuos, vinculados por lazos de sangre invisibles para el público general. La pregunta que queda para todos ustedes, y que quiero que respondan con sinceridad aquí abajo, es la siguiente. Si el árbol genealógico del poder está tan entrelazado desde antes de la fundación de las naciones modernas, ¿realmente tenemos el poder de cambiar el curso de la historia a través de un voto? ¿O solo estamos eligiendo qué rama de la misma familia ancestral nos gobernará por los próximos años? Este dossier de los linajes Stuart es solo una pequeña ventana a un sistema mucho mayor y más peligroso. Uno que involucra siglos de secretos, alianzas y una agenda que ignora la voluntad de las masas. Dejo la reflexión para ustedes en los comentarios. ¿El parentesco entre Trump y el rey Carlos es solo una coincidencia histórica sin importancia, o es la prueba definitiva de que el mundo es una propiedad privada de unas pocas familias poderosas? Si has llegado hasta aquí, ya formas parte del grupo de personas que no acepta la superficie como la única verdad. No olvides suscribirte para tener acceso a los próximos archivos ocultos que estamos desenterrando. La verdad está escrita en la sangre, y seguiremos rastreando cada gota de ese rastro hasta el final. Hasta el próximo archivo.